Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La llamada Mateo Robles siempre había creído en la matemática simple de una buena vida. Un día honesto de trabajo más una familia amorosa es igual a la felicidad. A sus 34 años, había construido exactamente eso. Su firma de arquitectura se especializaba en diseñar centros comunitarios sustentables, un trabajo que pagaba lo suficientemente bien como para brindarle comodidad sin las horas aplastantes de la arquitectura corporativa. Su hija Sofía, de 8 años, con los rizos oscuros de su madre y lo que él pensaba que eran sus propios ojos verdes, era el centro de su universo. Y Mariana, su esposa de 9 años, era la mujer que alguna vez lo hizo creer en cuentos de hadas. Estaba revisando los planos para un centro de recreación juvenil en San Pedro Garza García cuando su padre llamó. «Mateo, ¿está tu esposa en casa?» La voz de Fernando Robles tenía un tono que Mateo solo había escuchado un par de veces. Cuando la madre de Mateo murió. Cuando el esposo de su hermana tuvo aquel accidente automovilístico. Cuando algo estaba catastróficamente mal. Mateo miró el reloj. 2:47 de la tarde, ¿no? Está en la galería de arte. Los jueves sale tarde. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ve a la habitación de Sofía. Revisa debajo de su cama. No dejes que Mariana sepa que lo encontraste. La mano de Mateo se apretó alrededor de su teléfono. Papá, ¿de qué diablos estás hablando? Solo hazlo, hijo. Llámame de vuelta y hagas lo que hagas. La voz de Fernando se quebró levemente, no contactes a tu esposa hasta que hablemos. La línea se cortó. Mateo se quedó congelado por 3 segundos, luego se empujó del escritorio con tanta fuerza que su silla rodó contra el librero detrás de él. Subió las escaleras de 2 en 2, con el corazón latiéndole contra las costillas como si intentara escapar. La habitación de Sofía olía a champú de fresa y al spray de lavanda que Mariana usaba en la ropa de cama. Peluches alineados en los estantes. Dibujos de casas y jardines cubrían las paredes. Sofía quería ser arquitecta como su papi. A Mateo se le oprimió el pecho. Cayó de rodillas junto a la estructura de madera blanca de la cama con su edredón con temática de princesas. Debajo de la cama estaba el usual desorden de la infancia. Unos cuantos crayones perdidos, un calcetín olvidado, las bolas de polvo que a Mariana se le habían pasado. Pero empujado contra la pared, escondido detrás de una caja de almacenamiento, había un portafolio de cuero color vino que Mateo nunca había visto antes. Le temblaron las manos al sacarlo. Adentro había documentos. El primero era el resultado de una prueba de ADN de un laboratorio en Saltillo fechado hacía 8 meses. Mateo Robles no es el padre biológico de Sofía Robles. Probabilidad de paternidad, 0%. El mundo se inclinó. Se obligó a seguir mirando. Detrás de la prueba de ADN había correos electrónicos impresos entre Mariana y alguien llamado Marco Vargas. La visión de Mateo se nubló mientras leía. El fideicomiso vence cuando Sofía cumpla 9 años. Ese es nuestro límite de tiempo. Mateo confía demasiado como para verlo venir. ¿Estás seguro de que el viejo no sospecha? Fernando no tiene idea. Una vez que simulemos el secuestro, Mateo vaciará el fideicomiso para recuperarla. 53 millones de pesos 1. Luego desaparecemos. Tú, yo y la niña. Mateo es tan devoto que hará cualquier cosa. ¿Y si no lo hace? Si no lo hace, entonces tenemos otras opciones. Un accidente. Él trabaja solo en esa oficina hasta tarde casi todas las noches. Mateo no podía respirar. Había más documentos, notas escritas a mano sobre su horario, sus rutinas, los códigos de seguridad de su oficina, fotografías de la casa de su padre, estados de cuenta bancarios que mostraban que Mariana había estado desviando dinero durante 2 años a una cuenta que Mateo no sabía que existía. Y al fondo, un teléfono celular desechable. Lo encendió con dedos temblorosos. Pasaron mensajes de texto entre Mariana y Marco. Cada uno era una herida de cuchillo. Cuenta regresiva. 4 meses para el cumpleaños de Sofía. Entonces nos libraremos de Mateo para siempre. Ella sospecha que su papi no es real.
¿Sofía? Es solo una niña. Se adaptará. Los niños siempre lo hacen. ¿Y si Mateo intenta pelear por la custodia después del divorcio? No habrá batalla por la custodia. No habrá ningún Mateo. Mateo Robles se sentó en el piso de la habitación de su hija, rodeado de peluches y pósters de princesas, sosteniendo la prueba de que toda su vida era una mentira. La mujer que amaba planeaba robarle, secuestrar a la hija que había criado y muy posiblemente asesinarlo. Debería llamar a la policía. Debería llamar a un abogado. Debería. Su teléfono vibró. Fernando llamaba de nuevo. ¿Lo encontraste?, preguntó su padre. La voz de Mateo salió hueca. ¿Cómo lo supiste? Marco Vargas vino a verme ayer. Dijo que quería prepararme para lo que venía. Me dijo que Mariana se iba a divorciar de ti, que Sofía no era tuya, que yo debía convencerte de no pelearlo. Estaba arrogante. Demasiado arrogante, Mateo. Dijo cosas que no cuadraban. Hice que un amigo que trabaja en el registro civil lo investigara. Tiene antecedentes. Fraude, extorsión. Contraté a alguien para investigar más a fondo y encontraron lo suficiente para que yo supiera que necesitabas ver lo que estaba debajo de esa cama. Papá, están planeando. Lo sé. Leí copias de todo. Le tomé fotos a todo cuando Mariana no estaba la semana pasada. La voz de Fernando se endureció. Marco cometió un error al venir a mí. Pensó que podía manipular a un viejo. Lo que no sabe es que no construí construcciones Robles desde cero siendo estúpido. Y seguro que no sabe lo que esta familia le hace a la gente que amenaza a los nuestros. Mateo cerró los ojos. Fernando Robles tenía 72 años, un contratista jubilado que había pasado 50 años en el rudo mundo de la construcción. Le enseñó a Mateo que el éxito requería estrategia, sincronización y la voluntad de ensuciarse las manos cuando fuera necesario. ¿Qué hacemos?, preguntó Mateo. Primero, actúas normal. Mariana no puede saber que la descubrimos. Segundo, documentas todo. Te enviaré el número de Tomás Ibarra, un investigador privado que he usado antes. Tercero, reunimos a nuestra gente porque, hijo, no solo vamos a detener a estos cabrones. La voz de Fernando bajó a un tono frío y prometedor. Vamos a destruirlos. Capítulo 2. La máscara. Mateo pasó la siguiente hora fotografiando cada documento, cada mensaje de texto, cada pieza de evidencia. Luego, devolvió todo cuidadosamente a donde lo había encontrado, revisando 3 veces para asegurarse de que el portafolio estuviera posicionado correctamente detrás de la caja de almacenamiento. Estaba en la oficina de su casa, mirando inexpresivamente la pantalla de su computadora cuando Mariana llegó a casa a las 6. Hola, amor. Su voz flotó escaleras arriba, ligera y alegre. La voz de una mujer sin una sola preocupación en el mundo. Sofía todavía está en la casa de Jimena jugando. Voy a empezar a preparar la cena. A Mateo se le revolvió el estómago. Jimena Soto, la mejor amiga de Mariana desde la universidad. ¿También estaba involucrada? Suena bien. Respondió, impresionado de lo firme que sonaba su voz. Bajó en 10. Esperó hasta que la escuchó moverse por la cocina, luego llamó a Tomás Ibarra. El investigador privado respondió al segundo tono. Debes ser el hijo de Fernando. Me puso al tanto. Lamento por lo que estás pasando. ¿Puedes averiguar todo sobre Marco Vargas y la amiga de Mariana, Jimena Soto? Necesito saber quién más está involucrado. Ya empecé. Marco Vargas, 37 años, originario de Cancún. 2 condenas por fraude, cumplió 18 meses en total. Ha estado en el área metropolitana de Monterrey por 3 años. Trabaja como consultor financiero, pero no tiene clientes legítimos que yo pueda encontrar. Vive en un condominio en San Pedro que está muy por encima de sus posibilidades. ¿Quieres adivinar quién ha estado pagando la renta? Mateo cerró los ojos. Mariana. Bingo. Pagos desde su cuenta secreta. Tendré más para mañana, incluyendo vigilancia. En cuanto a Jimena Soto, está limpia hasta ahora, pero investigaré más. Fernando mencionó que también necesitas un abogado.
Carlos Pineda es el mejor. Maneja divorcios de alto riesgo, pero también sabe cómo lidiar con situaciones complicadas. Organizaré una reunión. Después de colgar, Mateo se obligó a bajar las escaleras. Mariana estaba preparando pasta, tarareando una canción desde su teléfono. Llevaba el vestido de verano azul que él le había comprado para su aniversario. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño suelto, con algunos rizos escapando para enmarcar su rostro. Se veía exactamente como la mujer de la que se había enamorado hacía 10 años en la inauguración de una galería en Saltillo. Como nunca lo había visto. Las mentiras, la traición. ¿Había habido alguna vez alguna verdad entre ellos? Te ves estresado, dijo Mariana, mirando sobre su hombro con una sonrisa preocupada. ¿Día difícil? Mateo se movió detrás de ella, obligando a sus brazos a rodear su cintura, obligándose a sí mismo a besar su cuello de la forma en que siempre lo hacía. Cada roce se sentía como tocar veneno. Solo las presiones habituales por las entregas. Esto huele increíble. Ella se reclinó contra él. Trabajas demasiado. Tal vez deberíamos tomar unas vacaciones. El cumpleaños de Sofía se acerca. Podríamos hacer algo especial. Disney. O tal vez. Hizo una pausa. Tal vez algún lugar más emocionante. Solo nosotros tres. Nosotros tres. Antes de que finjas su secuestro y me destruyas. Suena perfecto, dijo Mateo. Vamos a planearlo. Esa noche, después de que Sofía llegó a casa llena de historias sobre su tarde de juegos. Después de la cena, la hora del baño y de leer 3 capítulos de La telaraña de Charlotte. Después de que Mariana le dio las buenas noches con un beso y se dio la vuelta para dormir, Mateo se quedó acostado en la oscuridad y planeó. No podía simplemente ir a la policía. Mariana y Marco habían sido cuidadosos. Los correos electrónicos mencionaban planes, pero no detalles explícitos. Un buen abogado podría argumentar que solo eran palabras y una fantasía descabellada que no llegó a nada. ¿Y qué pasaría con Sofía? La niña que había criado, que lo llamaba papi, que dibujaba imágenes de los edificios que algún día diseñarían juntos. A los ojos de la ley, si no era su padre biológico y no podía probar que Mariana era una madre no apta, podría perderla por completo. No, esto requería algo más. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Fernando. Reunión mañana, 10 de la mañana. En mi casa. Tomás y Carlos estarán allí. Trae todo. Luego otro mensaje. Hijo, sé lo que sientes. Pero haremos esto con inteligencia. Nos aseguraremos de que no puedan lastimar a nadie nunca más. Confía en mí. Mateo respondió, confío en ti, papá. A la mañana siguiente, Mateo le dijo a Mariana que tenía una reunión con un cliente al otro lado de la ciudad. Su beso de despedida se sintió como traición hecha carne. En la casa de Fernando, Mateo encontró a su padre en el estudio con otros 2 hombres. Tomás Ibarra tenía unos 50 años, era delgado y curtido, con los ojos alerta de alguien que había visto todo tipo de fealdad humana. Carlos Pineda era más joven, máximo 40, vestido con un traje caro que de alguna manera lo hacía parecer más peligroso que profesional. Caballeros, dijo Fernando, manos a la obra. Tomás extendió fotografías sobre el escritorio. Marco Vargas en las últimas 48 horas. Aquí está reuniéndose con Mariana en una cafetería en Santa Catarina. Noten los teléfonos desechables. Aquí están en un motel en Escobedo. Aquí está Marco reuniéndose con alguien interesante. Tocó una foto. Un hombre delgado con ojos nerviosos y un tatuaje en el cuello. Efraín Vázquez, traficante de drogas, pero se ha expandido. Por el precio adecuado, proporciona identificaciones falsas, documentos para cruzar personas por la frontera y, según mis fuentes, ha estado involucrado en secuestros simulados antes. Todos falsos. Todos para fraude de seguros o esquemas de rescate. Marco le pagó 265,000 pesos la semana pasada uno. A Mateo se le heló la sangre. ¿Realmente van a hacerlo? Carlos Pineda se inclinó hacia adelante. Esto es lo que sabemos legalmente. Eres el presunto padre de Sofía. Estás en el acta de nacimiento.
La has criado desde que nació. Eso te da derechos parentales independientemente de la biología. Sin embargo, Mariana podría disputar eso. La evidencia de su plan es buena, pero circunstancial. Lo que necesitamos es que realmente cometan un delito que podamos probar, pero uno que no ponga a Sofía en peligro real. Quieren que piensen que están ganando, dijo Mateo lentamente, para poder atraparlos en el acto. Exactamente. Pero más que eso, la sonrisa de Carlos fue afilada. Necesitamos asegurarnos de que cuando esto termine, no solo sean arrestados. Queden arruinados financiera, social y legalmente. Sin posibilidad de libertad condicional, sin simpatía, sin segundas oportunidades. Fernando se levantó y caminó hacia la ventana. Mateo, tu madre y yo tardamos 8 años en tener un bebé. 8 años de intentarlo, de tener esperanza. Cuando finalmente llegaste, lo fuiste todo. Habría quemado el mundo entero por ti. De la misma manera en que tú lo quemarías por Sofía. Se dio la vuelta y Mateo vio algo feroz e implacable en los ojos de su padre. Esta gente cometió un error. Amenazaron a mi nieta. Planearon destruir a mi hijo. Ahora les mostraremos lo que pasa cuando te metes con un Robles. Tomás sacó otra carpeta. Tengo más. Marco ha estado en contacto con alguien más. El exnovio de Jimena Soto, Antonio Salazar. Trabaja como enfermero en el hospital universitario. Supongo que lo necesitan para algo médico. Sedantes, tal vez. Algo para asegurarse de que Sofía se mantenga callada durante el secuestro falso. Las manos de Mateo se apretaron en puños. ¿Cómo los detenemos? No los detenemos, dijo Carlos. Los dejamos pensar que están ganando. Documentamos todo. Y cuando hagan su movimiento, activamos la trampa. Pero Mateo, tienes que jugar esto a la perfección. Un desliz, un momento en el que Mariana sospeche que sabes, y desaparecerán o adelantarán sus planes. Puedo hacerlo, dijo Mateo. Su voz era de acero. ¿Cuál es el plan? Fernando sonrió. Primero, encontramos su debilidad. Todos tienen una. Luego, la explotamos. Ya la encontré, dijo Tomás. Marco Vargas tiene un problema con las apuestas. Le debe dinero a unas personas muy desagradables en Las Vegas. 3.5 millones de pesos uno. Por eso necesita este golpe con tanta urgencia. ¿Y Mariana? Ella le ha estado diciendo a Marco que lo ama, pero su cuenta secreta tiene múltiples transacciones a un investigador privado en la Ciudad de México. Ha estado haciéndolo seguir durante meses. No confía en él. No hay honor entre ladrones, murmuró Carlos. Mateo sintió que las piezas encajaban. Los pondremos en contra. Ahora estás pensando, dijo Fernando. Primero necesitas entender algo, hijo. Lo que estamos a punto de hacer requerirá que seas alguien que nunca has sido antes. Frío, calculador. ¿Puedes hacerlo? Mateo pensó en la risa de Sofía, en la forma en que se subía a su regazo con sus libros, en la habitación que él había pintado de rosa y llenado de sueños. Pensó en las mentiras de Mariana, en las amenazas de Marco, en la crueldad casual de planear asesinar a un hombre por dinero. Sí, dijo él. ¿Puede? Capítulo 3. La verdad revelada. Durante las siguientes 2 semanas, Mateo Robles se convirtió en 2 personas. Durante el día, era el amoroso esposo y padre, el arquitecto exitoso, el hombre que confiaba en su esposa. Por la noche, se convertía en alguien más, alguien que estudiaba a sus enemigos, que aprendía sus patrones, que construía una trampa con el mismo cuidado con el que diseñaba edificios. La vigilancia de Tomás reveló la magnitud completa de la conspiración. Marco y Mariana se reunían 3 veces por semana, siempre en lugares diferentes, siempre cuidadosos. Habían estado planeando esto por más de un año, desde poco después de que Mariana descubriera la verdadera paternidad de Sofía a través de una prueba de ADN de ascendencia que se había hecho en secreto. El padre biológico fue una aventura de una noche en una conferencia en Guadalajara, un hombre que nunca supo de Sofía y a quien Mariana no tenía intención de contactar jamás. Pero la revelación había cambiado algo en ella. Le había confesado la aventura a Marco, con quien había estado saliendo intermitentemente durante 5 años, y juntos habían ideado su plan.
El dinero de la familia de Mateo, el fideicomiso que su abuela había establecido, el inminente 9º cumpleaños de Sofía. Cuando los fondos vencieran, para ellos sería simplemente una oportunidad. Jimena Soto de hecho estaba involucrada, aunque periféricamente. Sabía del romance, pero creía que Mariana planeaba un simple divorcio. Había aceptado proporcionar una coartada para el día del secuestro planeado. Mariana estaría en la galería con Jimena cuando Sofía desapareciera. Antonio Salazar, el exnovio, había proporcionado sedantes pediátricos que mantendrían a Sofía calmada pero sin hacerle daño. El secuestro estaba planeado para dentro de 3 semanas en un sábado, cuando Mateo estaría en su oficina poniéndose al día con el trabajo, su rutina predecible. A Sofía se la llevarían de un parque cerca de su casa. El rescate sería de 53 millones de pesos, uno que debían pagarse en un plazo de 48 horas. Marco ya había arreglado pasaportes falsos y viajes a Costa Rica, un país sin tratado de extradición con Estados Unidos. Lo que Mariana y Marco no sabían era que Mateo ya conocía cada detalle. Lo que tampoco sabían era que Mateo tenía sus propios planes. Un viernes por la noche, a 2 semanas de iniciada su investigación, Mateo llevó a Mariana a cenar al costoso restaurante italiano donde le había propuesto matrimonio. Ella llevaba los aretes de esmeraldas que él le había regalado en su 5º aniversario. Se rió de sus bromas, acarició su mano al otro lado de la mesa, e interpretó el papel de esposa devota con una precisión digna de un premio Oscar. He estado pensando, dijo Mateo con cuidado, sobre lo que dijiste de unas vacaciones. ¿Qué tal si lo hacemos realmente especial? Tomarnos unos meses incluso. Podría dar un paso atrás en la firma. Tú podrías tomarte un año sabático de la galería. Podríamos viajar con Sofía, mostrarle el mundo. A Mariana se le iluminaron los ojos. Pero Mateo vio algo más bajo la emoción. Cálculo. Eso suena increíble, pero... ¿Realmente podrías tomarte tanto tiempo libre? ¿Y el dinero? También he estado pensando en eso, Mateo bajó la voz. El fideicomiso de mi abuela. Vence cuando Sofía cumpla 9. Son 53 millones de pesos uno. ¿Y si no esperáramos? ¿Y si hablara con los administradores sobre un acceso anticipado? Podríamos hacer todo lo que siempre hemos soñado. Observó su rostro con cuidado. Avaricia, sorpresa, sospecha, todo parpadeando en sus facciones antes de decidirse por una grata sorpresa. Mateo, eso es. ¿Estás seguro? Ese dinero es para el futuro de Sofía. Nosotros somos su futuro, dijo Mateo, odiando cada palabra. Odiando lo fácil que le salían las mentiras ahora. Y quiero crear recuerdos con mis chicas mientras podamos. La vida es demasiado corta, ya sabes. Esa noche, los mensajes de texto de Mariana a Marco fueron frenéticos. Tomás había clonado su teléfono desechable. Cada mensaje aparecía en tiempo real en la laptop de Mateo. Él está hablando de acceder al fideicomiso antes. Esto podría cambiarlo todo. ¿Qué tan antes? Se reunirá con los administradores la próxima semana. Si obtiene el dinero antes del cumpleaños de Sofía, no necesitamos el secuestro. Podríamos simplemente divorciarme de él y tomar la mitad en el acuerdo. No seas estúpida. La mitad no es suficiente. Nos apegamos al plan. Pero Marco, si tiene el dinero líquido, podríamos. ¿Podríamos qué? ¿Pedírselo por favor, Mariana? Le debo a gente en Las Vegas que no acepta pagarés. Lo necesitamos todo y necesitamos a Mateo fuera del camino. Su muerte tiene que parecer natural o el dinero pasa a Fernando y no recibimos nada. El secuestro nos da el control. Nos apegamos al plan. Solo digo que tal vez haya otra manera. No hay otra manera. Deja de pensar. No eres buena en eso. Mateo tomó capturas de pantalla de los mensajes y se los envió a Carlos. 20 minutos después, su abogado llamó. Perfecto, dijo Carlos. Está mostrando sus cartas. No la respeta y ella está empezando a dudar de él. Podemos trabajar con esto. Mañana, necesito que hagas algo por mí. Algo que va a ser difícil. ¿Qué? Necesitas decirle la verdad a Sofía.
No toda, pero lo suficiente. Ella necesita saber que algo malo podría pasar, y necesita saber qué hacer. A Mateo se le encogió el corazón. Tiene 8 años, y están planeando drogarla y usarla como carnada. Mateo, sé que esto es horrible, pero si vamos a protegerla, necesita estar preparada. Los psicólogos infantiles dicen que los niños son resilientes cuando entienden lo que está pasando. Es la incertidumbre y la impotencia lo que los traumatiza. Esa noche, después de que Mariana se había ido a la cama, Mateo se sentó con Sofía en su habitación. Llevaba puesta su pijama de princesa, aferrando a su conejo de peluche favorito. Papi, te ves triste. Mateo la acomodó en su regazo. Sophie, necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Puedes ser una niña grande y escuchar con atención? Ella asintió, con sus ojos verdes tan parecidos a los de él, a pesar de no estar conectados por la sangre, muy abiertos y confiados. A veces, dijo Mateo lentamente, las personas no son lo que creemos que son. A veces las personas que amamos toman malas decisiones. ¿Entiendes? Como cuando Susie de la escuela robó en la feria del libro. Algo así, pero más grande. Sophie, podría haber algunas personas que intenten alejarte de mí. Podrían decir que es un juego o una aventura, pero no lo es. Si alguien, y quiero decir cualquiera, incluso alguien que conozcas, intenta llevarte a algún lugar sin mí o sin el abuelo Fernando, necesito que grites tan fuerte como puedas y salgas corriendo. ¿Puedes hacer eso? A Sofía le tembló el labio. ¿Mami es una de las personas malas? A Mateo se le cortó la respiración. Los niños lo sabían. Siempre lo sabían en algún nivel. Todavía no lo sé, cariño. Pero voy a mantenerte a salvo sin importar qué. Te lo prometo. ¿Confías en papi? Sí. Entonces necesito que seas valiente. Y necesito que sepas algo más. Mateo ahuecó el rostro de ella entre sus manos. Sin importar lo que diga nadie, sin importar lo que pase, tú eres mi hija. Siempre serás mi hija. No por la sangre o la biología, sino porque te elijo. Cada día de mi vida, te elijo a ti. ¿Entiendes? Lágrimas rodaron por las mejillas de Sofía. ¿Te vas a ir? Nunca, dijo Mateo con fiereza. Nunca te dejaré, pero algunas personas podrían intentar que eso pase, así que tenemos que ser inteligentes. Tú, yo y el abuelo Fernando vamos a vencer a la gente mala, pero necesito que confíes en mí y hagas exactamente lo que te diga cuando llegue el momento. Ok. Ok, papi. Mateo abrazó a su hija e hizo un voto silencioso. Costara lo que costara, sin importar qué líneas tuviera que cruzar o a quien tuviera que destrozar, Mariana y Marco pagarían por cada mentira, cada traición, cada momento de miedo que habían causado. El juego había comenzado, y Mateo Robles jugaba para ganar. Capítulo 4. Reuniendo aliados a la mañana siguiente, Mateo estaba de pie en el estudio de su padre con un consejo de guerra. Fernando había invitado no solo a Tomás y Carlos, sino a 2 personas más. El primero era Javier Huerta, el mejor amigo de Mateo desde la universidad. Javier dirigía una exitosa startup tecnológica y tenía el tipo de mente creativa y retorcida que lo hacía peligroso en los negocios. También era ferozmente leal. Cuando Mateo lo llamó a la medianoche y le dijo, «Te necesito», sin preguntas, Javier estuvo en la puerta de Fernando a las 8 de la mañana. El segundo era Héctor Fuentes, un agente retirado de la Agencia de Investigación Criminal, AIC, que Fernando conocía desde hacía décadas. Héctor tenía 70 años, cabello plateado y la actitud tranquila de alguien que lo había visto todo. Se había especializado en delitos de cuello blanco y casos de secuestro antes de jubilarse. «Caballeros», dijo Fernando, «gracias por venir». «Mateo, cuéntales todo». Mateo se los expuso. La prueba de ADN, los correos electrónicos, la conspiración, las deudas de Marco, la traición de Mariana, el plan de secuestrar a Sofía y posiblemente matarlo. Les mostró la evidencia, las fotos de vigilancia, los mensajes de texto. Cuando terminó, Javier caminaba de un lado a otro como un tigre enjaulado. «Quiero matarlos. Dime que puedo hacerles daño». «Javier», dijo Héctor con suavidad. «Dejemos la violencia creativa para el plan B. Aunque aprecio el entusiasmo.
Carlos extendió una línea de tiempo sobre la mesa. El secuestro está programado para dentro de 3 semanas, un sábado. Esto es lo que sabemos. Marco se llevará a Sofía del Parque Rufino Tamayo a las 2 de la tarde. Usará cloroformo inicialmente, luego los sedantes. Rentó una bodega en Guadalupe donde la mantendrá durante las 48 horas. Mariana estará en la galería con Jimena, estableciendo su coartada. La llamada de rescate provendrá de un teléfono imposible de rastrear. Esperan que Mateo pague dentro de 2 días. Luego devolverán a Sofía y desaparecerán en una semana. Excepto que Mateo no pagará, dijo Héctor. Al menos no como ellos esperan. ¿Cuál es tu jugada? Mateo miró a cada hombre a su turno. Los quiero en prisión. Quiero que Mariana lo pierda todo. Su reputación, su libertad, cualquier derecho sobre Sofía. Quiero que Marco enfrente no solo a la ley, sino a la gente a la que le debe dinero. Y quiero que sepan, al final, que fui yo quien los destruyó. Es mucho pedir, dijo Tomás. Pero se puede hacer. Esto es lo que propongo. Dejamos que el secuestro ocurra, pero lo controlamos. Le ponemos un rastreador y una grabadora de audio a Sofía. Tendremos cámaras en el parque. Documentamos todo. Y tendremos a alguien encubierto. ¿Encubierto dónde? Preguntó Mateo. Tomás sonrió. Tengo un amigo que me debe un favor, Leonardo Navarro. Es un estafador que actualmente trabaja de forma legítima como pago por mantenerlo fuera de la cárcel hace 5 años. Es jodidamente bueno. Se lo presento a Marco como alguien que puede ayudar con los arreglos en Costa Rica. Marco confiará en él porque se presentará exactamente como el tipo de criminal con el que Marco quiere trabajar. Leonardo documenta todo y cuando sea el momento, se asegura de que Marco no pueda huir. ¿Y Mariana? Preguntó Javier. Carlos sacó otra carpeta. Mariana es el eslabón débil. Se está arrepintiendo. Los mensajes de texto lo prueban. Aceleraremos eso. Mateo, vas a interpretar al esposo devoto aún más. Hazla dudar de Marco. Haz que se pregunte si está cometiendo un error. Mientras tanto, voy a tener una conversación con los administradores del fideicomiso de tu abuela. Vamos a configurar una transacción muy especial. Fernando asintió. Diles. La sonrisa de Carlos era afilada como una navaja. Mateo solicitará acceso temprano al fideicomiso, pero no a todo. 18 millones de pesos para esas vacaciones familiares. Los administradores aceptarán, pero con condiciones. El dinero va a una cuenta de depósito en garantía, escrow, que requiere las firmas tanto de Mateo como de Mariana para acceder, y hay un periodo de espera de 30 días para protección contra fraudes. Esto sirve a 2 propósitos. Primero, les dice a Marco y a Mariana que el dinero es real y accesible. Segundo, cuando intenten acceder a él después del secuestro, los tendremos en cámara cometiendo fraude. Hermoso, murmuró Héctor. ¿Qué hay del secuestro real? La niña necesita protección. La mandíbula de Mateo se tensó. Eso no es negociable. Sofía no saldrá lastimada. Ni siquiera asustada, si podemos evitarlo. Entendido, dijo Tomás. Así es como lo manejaremos. El rastreador que le pondremos a Sofía serán en realidad 2 dispositivos. Uno obvio, escondido en su zapato. Ese es el que Marco encontrará y destruirá, haciéndole creer que es listo. El segundo es mucho más sofisticado, cosido en el forro de su chamarra. De grado militar, imposible de detectar sin equipo especializado. Sabremos dónde está cada segundo, y yo estaré a 30 segundos detrás de ella en todo momento. Javier dijo, hablo en serio, Mateo. Seguiré a ese cabrón yo mismo. Le pone una mano encima y no me importará el plan. Héctor levantó una mano. También informaremos al DIF extraoficialmente a través de contactos que todavía tengo. Tendrán a un equipo en espera. En el momento en que Sofía sea recuperada, tomarán la custodia temporalmente mientras resolvemos los derechos perentes de Mariana. Eso protege a Sofía de ser devuelta a su madre mientras se desarrolla el proceso legal. Mateo asintió lentamente.
Era un plan inteligente, pero había algo más oscuro que necesitaba abordar. ¿Qué pasa con él después? Preguntó en voz baja. Después de que sean arrestados, después del juicio. Marco le debe dinero a personas peligrosas. ¿Qué pasa cuando esas personas vengan a buscarlo? La habitación se quedó en silencio. Todos sabían lo que Mateo realmente estaba preguntando. Fernando se levantó y puso una mano en el hombro de su hijo. Mateo, está el castigo legal, y luego está la justicia que sucede en la oscuridad. Tu madre me habría dicho que tomara el camino correcto. Ella habría dicho que la ley se encargaría de ello. Que la venganza no nos hace mejores que ellos. Pero, sugirió Mateo. Pero tu madre no está aquí. Y estas personas amenazaron a mi nieta. La voz de Fernando se volvió gélida. Héctor, ¿todavía tienes contactos con la mafia de Las Vegas? Héctor asintió lentamente. Podría conocer a alguien que se asegure de que las deudas de Marco Vargas venzan en un momento muy inconveniente. Digamos, justo después de su arresto, cuando esté vulnerable y expuesto. Hazlo, dijo Mateo. Lo quiero aterrado. Quiero que sepa lo que se siente que te destruyan la vida. Carlos se aclaró la garganta. Para que conste en actas, no estoy escuchando esta conversación. Soy abogado. Me ocupo de los recursos legales. Lo que sucede fuera de mi competencia no es asunto mío. Anotado, dijo Fernando. ¿Algo más? Javier levantó la mano como si estuviera en la escuela. Tengo una idea sobre Mariana. Ha estado trabajando en la Galería Herrera durante 5 años, ¿verdad? ¿Qué pasaría si el director de la galería descubriera que ella les ha estado robando? Cantidades pequeñas, pero consistentes. Digamos, si alguien con habilidades tecnológicas revisara su sistema contable y encontrara algunas discrepancias interesantes. Mateo se volvió hacia él. ¿Ha estado robando? Probablemente no. Pero puedo hacer que parezca lo suficientemente convincente como para que la despidan y presenten cargos mientras investigan. Incluso si los cargos no proceden, perderá su trabajo y su reputación en el mundo del arte. Es una comunidad pequeña. Nunca volverá a trabajar en ella. Caballeros, dijo Héctor, creo que tenemos un plan. Revisemos la línea de tiempo una vez más. Durante la siguiente hora, trazaron cada detalle. Mateo continuaría interpretando al esposo amoroso mientras introducía lentamente dudas sobre Marco en Mariana. Leonardo Navarro se infiltraría en la órbita de Marco, ganándose su confianza mientras documentaba todo. El rastreador sería colocado en Sofía 3 días antes del secuestro. Javier se encargaría de la vigilancia y sería la sombra de Sofía. Héctor se coordinaría con las autoridades fuera del registro a través de viejos contactos para garantizar una respuesta rápida cuando fuera necesario. Carlos manejaría todos los aspectos legales, incluido el fideicomiso, maniobrando y preparando la documentación de custodia. ¿Y Fernando? Fernando sería el general, coordinando todo, asegurándose de que su hijo no se quebrara bajo el peso de fingir que su matrimonio no era una mentira. Cuando la reunión terminó, Héctor apartó a Mateo. Hijo, he estado haciendo este tipo de trabajo durante 40 años. He visto a personas ser consumidas por la venganza. Se convierte en todo lo que son. No dejes que eso suceda. Al final de esto, aún debes ser Mateo Robles, el padre de Sofía, el hombre que construye centros comunitarios y cree en hacer el bien. No pierdas a ese hombre en la pelea. Mateo asintió. Lo intentaré. No lo intentes. Hazlo, porque Sofía va a necesitar a ese hombre cuando esto termine. Esa noche, Mateo se acostó junto a Mariana y la escuchó respirar. Ella lo había besado antes de dormir, murmuró, «Te amo», contra su pecho. Cada palabra era una mentira, cada roce una traición. Pero Héctor tenía razón. No podía dejar que esto lo consumiera. Por el bien de Sofía, tenía que recordar quién era. Aun cuando planeaba destruir a la mujer a su lado, tenía que aferrarse a su humanidad. Fue lo más difícil que había hecho en su vida. Capítulo 5. El engaño se profundiza. Leonardo Navarro era una obra de arte. A sus 45 años, parecía todos los estereotipos criminales juntos.
Tatuaje en el cuello, nudillos con cicatrices, ojos muertos. Pero Mateo sabía por Tomás que Leonardo tenía una maestría en negocios y hablaba 3 idiomas. Era exactamente lo que Marco Vargas necesitaba. La presentación ocurrió en un bar en Apodaca. Tomás llevó a Leonardo. Marco llevó su ego. Mi amigo aquí, dijo Tomás, puede llevarte a Costa Rica limpio. Nuevas identidades, cuentas bancarias, todo. Es caro, pero es minucioso. Marco miró a Leonardo con sospecha. ¿Cómo sé que no eres policía? Leonardo sonrió, mostrando un diente de oro. Porque los policías no tienen 15 años en el penal de Apodaca en su expediente. Compruébalo tú mismo. Leonardo Navarro. Extorsión y fraude. Liberado hace 2 años. En estos días ayudo a la gente a desaparecer. ¿Estás interesado o no? Durante la siguiente semana, Leonardo se convirtió en el confidente de Marco. Se enteró del plan de secuestro, el rescate, el cronograma. Cada conversación fue grabada, cada reunión documentada. Y lentamente, Leonardo comenzó a plantar semillas.